Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Y cuando yo siento tu presencia, mi corazón te puede sentir. Y cuando me postro ante ti, mi corazón te puede sentir. Y yo no paro de llorar, y yo no paro de llorar. Espíritu Santo, derrama tu gloria y lléname de ti. Sí, lléname, sí, lléname, sí, lléname. Y cuando yo siento tu presencia, mi corazón te puede sentir. Y cuando me postro ante ti, mi corazón te puede sentir. Y yo no paro de llorar, y yo no paro de llorar. Espíritu Santo, derrama tu gloria y lléname de ti. Sí, lléname, sí, lléname, sí, lléname, sí, lléname de ti. Gracias, Señor. Esta noche solo quiero que le digamos santo al Señor. Santo, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir que santo eres tú. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir que santo eres tú, porque santo eres tú. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito
Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que lo que hará. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, y amén, y todo lo que haces. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, por tus prodigios, por tus maravillas, Señor, por tu grandeza, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que ahora mismo estás haciendo, Señor, lo que ahora mismo estás haciendo en la vida de mis hermanos, en la vida de nuestras familias, Señor, y todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que te pido, Señor, que esta bendición que está aquí en medio de tu pueblo, Señor, pueda transmitirse también a aquellos que están pidiendo, Señor, algo, Señor, en esta tarde o esta noche, Señor. Los que están haciendo una petición, Señor, con fe hacia ti. Te pido, Señor, que sean oídos y que tu misericordia, Señor, les dé, Señor, conforme a tu voluntad, lo que ellos están pidiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Entramos, hermanos, a la palabra. Leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sígame porque tengo otra versión. En el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos
conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hasta ahí vamos a leer, porque ahí termina. Puede sentarse, hermano. Ahí termina la primera visión. Vamos a dejarlo de esa manera ahí. La primera visión de Zacarías. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Continúa el Señor hablando al pueblo de Israel. En esta ocasión, el Señor le da una palabra al profeta Zacarías, hablando de sus padres. Pero también menciona, si se dieron cuenta, menciona otra generación. Le está diciendo, dile a vuestros padres. Y luego les pregunta de sus padres, sus abuelos. Es decir, la generación tercera. Zacarías, los padres, la otra generación y la tercera generación hacia atrás. Y Dios les da una palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Aquí nos dice la palabra enfáticamente lo que más resalta el Señor aquí es que la misma palabra alcanza al pecador. La misma palabra. Terminando aquí el verso 6, dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, y viene la pregunta, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Lo que Dios está diciendo a Israel, yo les dije a ustedes, si ustedes se volvían a mí, yo perdonaba sus pecados. Yo volvía a traerlos de la esclavitud, porque en este tiempo habían sido llevados en cautiverio. El tiempo de Zacarías. ¿Cuál es el libro que terminamos? Ageo. Ageo y Zacarías son dos profetas contemporáneos y durante ellos fue la reconstrucción del templo, de lo que estamos hablando. Vamos a hablar en este libro de Zacarías, vamos a hablar igual de reconstrucción, pero también vamos a hablar las visiones que Dios le muestra a Zacarías, a qué se refiere, y enfáticamente Dios le hace la pregunta al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, escuche bien hermano, está en rebeldía contra el Señor, pero el Señor les hace ver a la anterior generación, que son los abuelos, y les dice él, ¿dónde están? ¿Dónde están sus abuelos? Es decir, muchos israelitas de la tercera generación hacia atrás fracasaron, murieron a causa de su pecado. Algunos murieron en cautiverio, otros murieron en guerra. ¿Por qué? Por la rebeldía. Y por eso el Señor enfatiza en el verso 6 y les dice, ¿acaso mis palabras no los alcanzaron? Porque alguien puede decir, bueno, yo hago lo que quiera y no me va a pasar nada. Jehová ahí dice que va a hacer eso, pero a lo mejor no lo hace. Y igual, hermanos, hoy en día la gente sigue diciendo, ¿cómo te pones a pensar que Dios va a ser capaz de hacernos daño? Dice la gente. Si Dios es amor. Entonces la gente está confiada de que no va a pasar. Pero ahora, si leemos el verso 6, ¿qué dice? ¿Acaso no les alcanzó mi palabra? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice acaso no les alcanzó mi palabra? Cuando el Señor dice, miren, por desobediente les va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué les decía en los libros que estudiamos antes? Yo anoche estaba meditando en la palabra de Dios porque quería empezar este libro y meditaba en algo, hermanos. Cuando el Señor, en los libros anteriores que terminamos, hay un pasaje donde el Señor les dice, y buscarán medicina y no la hallarán.
Buscarán la cura, pero no habrá medicina para su enfermedad. Y ahorita, hermanos, el mundo está en cierta forma confiado de que con la vacuna ya se va a solucionar todo. ¿Y qué creen que quieren? Volver a las playas, volver a los antros, volver a los cines, volver a los parques, estar allá con su carne asada y tomando. Eso es lo que quiere la gente. Pero mire, hermano, yo creo que vale la pena que nosotros, como personas con raciocinio, nos detuviéramos un momento, como nos decía la palabra en la otra ocasión, que decía, meditad en vuestro corazón. Así terminaba el libro que terminamos, ¿no? Meditad en vuestro corazón. Es detenerse. Ese día que terminamos ese libro, yo me senté, crucé mis piernas y empecé a detenerme. Hermanos, cuando uno hace eso, puede uno entrar adentro. Yo sé, puede uno entrar. Puede entrar y empieza uno a analizar su vida despacio, sin que nadie te esté acusando, sin que nadie te esté diciendo, tú eres así, tú eres así. Tú mismo puedes detenerte un momento y analizar tu vida. A lo que voy. La palabra del Señor en el verso 6 dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres, a sus abuelos? Ahora, hermanos, si nos detuviéramos un momento, ¿por qué la gente no se pone a pensar, hermanos, que la enfermedad ya no se quedó en una simple enfermedad, sino que está teniendo mutaciones, y está teniendo mutaciones no en un solo país? En diversos lugares, hermanos, está teniendo diferentes tipos de actuar la enfermedad. O eso es lo que le llaman mutaciones. Y está teniendo unas mutaciones que probablemente no va a funcionar la vacuna. Pero la gente está pensando que ya con la vacuna ya va a solucionar su problema. Y por eso, hermanos, es que el hombre debe entender que nada más Cristo Jesús es el que puede solucionar nuestra vida. Amén. Cristo Jesús es el único que puede darnos la sanidad. El Señor dice en Jeremías 33:6, yo les traeré medicina y los curaré. El sábado domingo vamos a estar hablando de ese tema, de cómo Dios trajo la medicina, pero la gente no la quiere aceptar. Pero esta noche podemos ver entonces, hermanos, que las personas saben que la palabra de Dios está diciendo que lo que hoy les está alcanzando es la misma palabra de Dios. No es Dios en sí que esté castigando al hombre. Es la palabra, que la palabra le fue dada al ser humano y le dijo, vuélvete a mí, acércate a Dios, reconóceme como tu creador. Salmos, ¿qué dice? Salmos dice, ustedes no se hicieron ustedes solos, yo los hice, yo soy su creador. Pero el hombre no quiere reconocer que Dios es el creador. Israel eso pensaba, hermanos, que podía vivir como quisiera y que aún dándoles la palabra. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Que a este profeta, el que estamos estudiando, lo mataron en el templo. Luego vamos a ver cómo Jesús lo relata él mismo. En sus propias palabras Jesús dice, así como mataron a Zacarías. Quizás este hombre les decía la palabra, pero Israel así ha sido. Cuando no quiere escuchar la palabra, matan a los profetas, apedrean a los profetas. Y eso no ha cambiado, porque en el tiempo del fin, hermanos, a los dos profetas que Dios va a mandar en el tiempo de la gran tribulación, van a ser muertos en la plaza. Los van a matar en Israel. Israel no ha querido escuchar la voz de Dios. Y por eso el Señor dice, se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Porque no quieren cambiar, hermanos. No quieren cambiar. Dice, y luego les dice el Señor, diles,
Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Aquí hay algo, hermano, que yo no quiero dejar pasar por alto esta noche. Alguien que quiera leer este texto. Verso 3. ¿Quién lo lee? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, mientras el hombre esté sufriendo, el hombre va a estar sufriendo en enfermedad, en pandemia, en tribulación, en angustia. El hombre va a estar sufriendo en escasez, en enfermedad, pero va a querer pedirle a Dios. Hay mucha gente que está pidiéndole a Dios ahorita sanidad. Hay mucha gente que está pidiéndole a Dios un trabajo. Hay mucha gente que está pidiéndole a Dios alimento, vestido, cuántas cosas le están pidiendo a Dios, pero no se quieren volver a Dios. ¿Y qué podemos entender hoy en la palabra en el verso 3? Cuando el Señor dice, diles que se vuelvan a mí, y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la persona se vuelva a Jehová? Dice, ¿cómo dice el verso 3? Diles que se vuelvan a mí. ¿Y yo? ¿Y luego qué va a pasar? Y yo me volveré a vosotros. Entonces no se puede hacer al revés. Pero el mundo ahorita, hermano, cuando la gente está atribulada, quiere que Jehová se vuelva a ellos. ¿Sí me entiende? Y ellos no. No es así la cosa. Porque el ser humano tiene que reconocer que está mal con Dios, que ha enemistado a Dios con ellos. ¿Qué dice el verso 2? Se enojó el Señor. El Señor está enojado. Entonces el Señor no lo va a buscar a él, porque el Señor no le ha faltado. La palabra del Señor dice que Dios es fiel, que Él es inconmovible, Él no se mueve. Cuando Él te ha dicho a ti que te va a bendecir, te bendice. Cuando Él te ha dicho a ti que te va a guardar, te guarda. Él no falla. Él es infalible. Pero el hombre, hermano, el hombre es el que se tiene que volver a Dios. El hombre tiene que reconocer que Jehová es Dios. El hombre tiene que reconocer que Jehová es Padre. Tiene que reconocer que Jehová es Creador. Cuando el hombre se vuelva a Dios, Dios se va a volver a ellos. ¿Cuesta entenderlo? No, yo siempre hago esa pregunta. Cuando estudiamos la palabra, yo siempre le digo al pueblo, ¿cuesta entenderlo? No cuesta. Volveos a mí, dice, volveos a mí. ¿Por qué? Cuando Dios dice volveos a mí es porque alguien ya se ha alejado, se ha distanciado de Dios. Ha marcado la diferencia, la raya, digamos, y ha hecho otro camino, se ha ido por otro camino, ha desviado su senda que llevaba con Dios. No se puede continuar recibiendo bendiciones si hemos olvidado a Dios. No se puede, hermano, esperar que vamos a recibir bendiciones como cuando estábamos bajo el amparo divino, cuando hemos rehusado buscar la presencia de Dios, cuando hemos rehusado buscar el amparo de Dios. Aquí hay una pregunta. El Señor dice, ¿ustedes creen que por siempre van a estar mis profetas? El verso 5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? Ya no están ellos. Ya murieron. Ya tropezaron en el camino porque no eligieron, no amaron la luz. Aborrecieron la luz y amaron las tinieblas. Ahora el Señor les dice, ¿y los profetas han de vivir para siempre? No. Porque Dios manda al profeta y manda una palabra. Por eso, hermanos, quizás
haya un momento que Dios le dé una palabra a alguien, recíbala. Yo a veces me maravillo en Dios porque yo no recibo gloria porque digo, esto no es mío. Hay momentos, hermanos, que empiezo a escribir y llega una escritura que yo mando, llega a tantas personas y dice 1000 y no sé cuántas personas lo han visto. Pienso que ha de ser de bendición para ellos. Pero hay semanas enteras que yo no escribo nada porque no tengo que escribir. Digo, si yo no tengo nada que decir, pues ¿qué voy a escribir? No voy a subir una imagen de otra gente y decir, es verdad, así es. No, pero cuando Dios trae una palabra, uno la escribe y la envía. Y alguien va a recibir esa palabra y le va a ser de bendición. Y por eso dice el Señor, los profetas han de vivir por siempre. No, Dios va a quitar a sus profetas. Gloria a Dios, hermanos, que Dios trae esta palabra hermosa para que el hombre, hermanos, se dé cuenta. Y nosotros, hermanos, como conocedores de Dios, la gloria es para el Señor, hermanos, que como les dije hace un momento, su fidelidad es grande. Y Dios va a premiar esa fidelidad que cada uno de ustedes tiene de estar en este lugar glorificando a Dios. Si Dios es fiel y Él nunca falla, también honra a aquellos que son fieles. Amén. Y esta palabra, hermanos, va para aquellos que han desechado al Señor. Para aquellos, hermanos, que conociendo la palabra, conociendo a Dios, hermanos, se han entenebrecido. Yo esta tarde venía meditando, hermanos, que el hombre sin Dios, como dice la palabra, se vuelve un hombre natural. No percibe las cosas de Dios como aquel que está bajo la luz, porque solo a través de la luz del Espíritu Santo el hombre puede entender las cosas de Dios. Cuando el Espíritu Santo no está, el hombre no puede entender las cosas de Dios. Porque a lo mejor le van a parecer locura, como dice la palabra. Esos están locos. Esos están perdiendo el tiempo. No sé qué están haciendo esos ahí. Les parece locura. Solo Dios es el que da el sentido a la vida. Y Dios, hermanos, es el que da el entendimiento. Hablemos, hermanos, estas palabras. Somos un remanente que ha sido llamado a hablar la palabra del Señor. Lo que usted escucha, hermanos, de Dios, transmítalo a su familia para que su familia no perezca. Que un día, hermanos, el Señor no le pregunte a usted también y le diga, ¿dónde está tu generación? ¿Dónde están tus padres? Y a sus padres le diga, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde está tu otra generación? Hablemosle la palabra de Dios, hermanos, que nuestras familias tengan, hermanos, esa palabra que Dios nos da a nosotros, que nosotros se la transmitamos a nuestra familia. Digámosle, porque te amo, te quiero dar esta palabra. Porque te amo, yo te quiero hablar del Señor. Amén. Glorificado sea el Señor, hermanos. Esta es la palabra del Señor en la primera visión de Zacarías. Si queremos guardar esta noche en nuestro corazón y saber que un día empezamos a estudiar el libro de Zacarías y su primera visión, ¿de qué trata? De que Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Zacarías y le está diciendo que él está molesto en gran manera. No dice que solamente que está molesto, léalo, dice en gran manera contra vuestros padres. Y dice, diles, así ha dicho Jehová, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Yo quiero concluir con esto, porque esta noche es breve. Es el comienzo de este libro. Quiero concluir con esto. Al mundo, aquellas personas que están sufriendo, hermanos, no están tan distantes de Dios. No están tan lejos de sanidad.
no están tan lejos de solucionar sus conflictos de sus vidas, de sus familias, de sus matrimonios. Están a un paso de la solución. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volverse nada más. Volverse hacia Dios, porque Dios está esperándolos para, como cuando regresa el hijo pródigo. Dios está con los brazos abiertos, pero no irá donde está el pecado. Dios quiere que salga del pecado, que renuncie al pecado y diga, yo me volveré a Dios. ¿Cómo dijo ese muchacho? Se vio en aflicción, se vio en tribulación, en angustia, en escasez, y empezó a meditar. Eso me encanta, mi hermano, que este muchacho allá donde estaba empezó a meditar. ¿Y qué decía la palabra del Señor en el último libro que leímos? Meditad en vuestro corazón. Esa palabra, hermano, si usted la guarda hoy, esa palabra es poderosa, la meditación. Esa palabra es poderosa. Por eso algo el Señor la menciona varias veces. Este muchacho se sentó y empezó a meditar y dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba? Porque lo primero que tiene que pensar el ser humano es su actualidad. ¿Dónde está? Reconocer qué está haciendo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Dónde estaba? Todo lo tenía ya. Y entonces cuando él medita en su corazón, dice, volveré. Esa palabra, ¿dónde la encontramos hoy? Zacarías 3. Ese joven, el hijo pródigo, volveré, dice. Volveré a casa de mi padre. Iré y le diré. Y piensa, mira hermano, ¿qué beneficios trae meditar en Dios? ¿O qué beneficios trae el simple hecho de meditar? Sin que usted piense meditar en Dios. La palabra nada más meditar. Cuando usted medita, va a ver su vida, su situación, va a encontrar dentro del corazón las cosas que le están afectando y que las puede sacar, y entonces va a encontrar a Dios, porque Dios está en usted. Dios está en mí. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay algo de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros nos volvemos a Él, se fusiona eso. Y es donde viene la bendición de Dios. Amén. Amén. Pero cuando nosotros meditamos, este varón dijo, volveré. Pero primero meditó. Y encontramos esa palabra en el verso 3. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermanos, yo digo que no hay cosa más hermosa que saber que un rey te dirige la mirada. Porque recuerden que un rey, si no te dirige la mirada, puedes morir. Acuérdense de la reina Esther. Si la reina Esther no hallaba gracia ante los ojos del rey, aunque era su reina, podía morir. Así lo declaraba la ley. Pero sus ojos la vieron y halló gracia en ella. Un rey, hermanos, tiene que mirarte y que tú halles gracia en él. Y qué hermoso que el rey está diciendo, volveos a mí y yo les daré mi gracia. Yo me vuelvo a ustedes. Así que todo aquel que esté pasando un momento de dificultad, vuelvas a Dios, es lo que Dios dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y dice el Señor, no seas como vuestros padres, aquellos que ya fracasaron. Aquellos que fracasaron, ¿por qué? Por desobedientes. Aquellos que fracasaron, ¿por qué? Porque no respetaron la palabra de Dios. No la respetaron en el sentido de no obedecerla, de no escuchar a los profetas. El Señor mandaba profetas y les decía, miren, si ustedes no se arrepientan de sus pecados, van a ser llevados cautivos.
a otro pueblo lejano. Un rey va a entrar aquí y los va a llevar cautivos. Algunos morirán a espada. No quisieron escuchar. El hombre hoy en día no quiere escuchar, pero sí quiere salud. Quieren salud, quieren medicina, pero no quieren escuchar. Lastimosamente, van a seguir sufriendo. Porque los alcanzará ¿quién? La palabra de Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que esta palabra sea de bendición. Aleluya.